Amigos, hoy la iglesia recuerda a el autor de uno de los 4 evangelios. Aquel evangelio que por mucho tiempo fue considerado el hermanito menor, el pariente pobre entre los demás evangelios. Me refiero al Evangelio de San Marcos, que, como les digo, siempre era puesto en último término. En todas las Biblias van a encontrarlo ubicado después del Evangelio de San Mateo, porque se creyó mucho tiempo que en orden cronológico primero fue escrito Mateo y después Marcos. Este evangelio tiene ciertas características y lo podríamos comparar con los demás evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. A diferencia, por ejemplo, de Mateo, Marcos nos transmite muy poca enseñanza de Jesús. Mateo tiene muy bien estructurado su esquema, sus discursos de Jesús, es un evangelio muy ordenado. Marcos no. Marcos no sigue un esquema y además no nos transmite tantos discursos. Sí tiene, pero muy pocos, muy pocas parábolas. No tiene cosas tan importantes como las bienaventuranzas, como el Padre Nuestro, el Sermón del Monte. Marcos se centra más bien en los hechos. Para Marcos era más importante lo que Jesús hizo que lo que Jesús dijo. Por eso tiene muy poquita doctrina, a diferencia de Mateo. Otra diferencia, bueno, como los 4 evangelios, el evangelio de Marcos fue escrito en griego, pero si lo comparamos con el griego de San Lucas, que es un griego culto, clásico, elegante, refinado, el estilo de Marcos es como un vocabulario de la calle. O sea, una redacción muy pobre, repite muchas palabras, muchas imprecisiones, tanto ortográficas como en cuanto a lugares, en cuanto a personajes, muchas incongruencias. No era un escritor así que tú digas, vaya, uff. El griego utilizado en el Evangelio de Marcos era pues el que usaría cualquier persona de la calle. No era precisamente muy culto. Y si lo comparamos con el Evangelio de Juan, que como sabemos es un evangelio completamente original respecto a los demás, por eso Marcos, Mateo y Lucas son llamados evangelios sinópticos por tener muchas cosas en común, y el Evangelio de Juan se considera aparte porque es totalmente distinto, totalmente original. Bueno, comparado con Marcos, Marcos es el que se podría considerar el menos original, porque prácticamente todo lo que encontramos en San Marcos se encuentra repetido en Mateo y en Lucas. Quiere decir que por eso se consideraba tan poca cosa el Evangelio de Marcos. Mucho tiempo se creyó incluso que Marcos solamente hizo un resumen del Evangelio de Mateo. Entonces los estudiosos pensaban, ay, teniendo el original, ¿para qué nos detenemos a considerar una copia, un resumen y mal hecho de San Mateo? No tiene mucha relevancia. Apenas 16 capítulos, muy resumido, muy parco, muy pobre. Por eso no se le dio tanta relevancia por muchos años al Evangelio de Marcos, hasta que estudios recientes comprobaron que el Evangelio de Marcos fue, en el orden cronológico, el primero en escribirse. Y esto le da un valor muy importante, porque entonces no es el hermanito menor de los demás evangelios, más bien sería el padre de los demás evangelistas. No es el resumen ni la copia mal hecha, más bien es la fuente original que los demás evangelistas muy posteriores a él se encargaron de enriquecer, de profundizar. Pero esto quiere decir que tenemos una gran deuda con San Marcos, porque él fue el pionero en consignar los dichos y los hechos del Señor Jesús, que hasta ese entonces eran transmitidos solamente de boca a boca, de manera oral. Fue Marcos quien se dio la tarea de inaugurar un nuevo género literario llamado Evangelio, que no es una biografía de Jesús en el sentido estricto, tampoco es una novela basada en pura ficción, sino que recopilando de aquí y allá, con fuentes de primerísima mano, que se dice que Marcos era secretario del mismo San Pedro
y que estuvo mucho en contacto de San Pablo, el cual lo menciona en sus cartas, entonces sabemos que de muy buenas fuentes Marcos esbozó un relato. Es la buena nueva de Jesucristo, pero esbozada en forma de un relato, según convenía al destinatario que se le enviaba, que en este caso era una comunidad, la comunidad cristiana de Roma, que sabemos era una comunidad siempre azotada por la persecución. Es un evangelio escrito para tiempos difíciles. El evangelio de Marcos es representado por un león, porque así es el Jesús de Marcos. Alguien siempre en ataque, siempre en camino, siempre fuerte ante la adversidad, siempre anima a sus discípulos a ser fuertes en medio de la prueba. Por eso pareciera que el evangelio de Marcos es también un evangelio escrito para nosotros, ahorita en el 2020. Un evangelio para tiempos de pandemia. Porque si nos detenemos a leer sus milagros, sus parábolas, vamos a encontrar tantas situaciones con las que nos sentiremos identificados. San Marcos nos comunica varias liberaciones de hombres poseídos por espíritus inmundos. Así como quisiéramos que Jesús viniera y con su autoridad desplazara el espíritu de la ansiedad, de la desesperación y el espíritu de división que ahora circula mucho entre la iglesia, que lo someta con su señorío y nos deje a nosotros una inmensa paz. Quisiéramos sentir los más vulnerables que se acerca, así como Jesús se acerca a la ancianita suegra de Pedro, que estaba en cama, sí, sufriendo por la fiebre, pero sobre todo por la gran soledad que sentía, así como tantos ancianitos en este momento. Que con tantos enfermos, o con tantos que podrían estar enfermos, por lo cual tenemos que estar tomando la famosa sana distancia, como quisiéramos que Jesús se acercara sin ninguna repugnancia, sin ningún temor, y nosotros poderle decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que anime a tantos decaídos y a tantos que ahora no saben qué pensar, no saben a quién creerle o están titubeando en la fe, para poder decirle como al padre del niño epiléptico: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Quisiéramos que a quienes estamos confinados en casa, que extrañamos tanto ir al templo y hacer nuestra vida ordinaria, pedir al Señor que venga y decirle con la humildad de aquel centurión: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero tu palabra bastará para sanarme. Que a quienes sentimos pánico porque vamos en una frágil barca que amenaza con ser hundida por estas olas que se ciernen sobre nosotros, queremos escuchar tu voz que nos dice: no teman, hombres de poca fe, y que sepamos que tú puedes calmar esta feroz tempestad. Queremos, en medio de esta incertidumbre económica, recordar que tú puedes multiplicar para toda una multitud 5 panes y 2 peces, y que luego nos lo hagas ver otra vez con la segunda multiplicación que nos relata San Marcos, y que nos reprendas por nuestra falta de fe. Queremos que nos ilustres con tus parábolas. Marcos tiene pocas parábolas, pero tiene una que es original de él, que no se repite en ningún otro evangelio: la parábola de la semilla que crece por sí sola, que la pone el sembrador, y esta va a crecer y va a dar el fruto a su tiempo, que así nosotros también recordemos cuándo va a pasar esto, cuándo va a suceder esto, que simplemente recordemos que las cosas pasarán cuando tengan que pasar, y a nosotros nos corresponde hacer lo que podamos y tener paciencia en los tiempos del Señor, que siempre son perfectos. Mirar a Jesús en su pasión, como la relata San Marcos, como el siervo sufriente, que llega a exclamar en su desesperación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, acepta con amor su cruz, la abraza y llega hasta el final. Bueno, tú te preguntas: ¿y qué más hago en este tiempo de cuarentena? ¿Quieres hacer algo bueno? Toma tu Biblia, desempólvala y ponte a leer completito
tu Evangelio de San Marcos. Son apenas unas paginitas. Es para leerse en una sentada, en un día. Otros se hacen maratón de series. Si tú haces maratón de leer los 16 capítulos de San Marcos, vas a encontrarte con un relato fascinante, lleno de viveza descriptiva. Ay, discúlpale si tiene algo de pobreza redaccional, pero este evangelio está hecho para tener un primer contacto con Jesús, para fascinarnos, enamorarnos de Jesús. Ya más adelante profundiza en su doctrina con Mateo, con Lucas, con Juan. Pero si vas a tener un primer acercamiento a los evangelios, empieza por San Marcos y verás cómo este evangelio es una joya pequeñita. Pero es que los diamantes no se venden por kilo. Los diamantes son piezas pequeñitas pero muy valiosas. Marcos es como un perfume finísimo que se envasa en frascos pequeñitos. Vive la experiencia y que no se te pase esta cuarentena. Es más, que no se te pase el día de hoy sin haber empezado a leer tu Evangelio de San Marcos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.